Ópera Prima, espacio de diálogo para visibilizar los textos dramáticos escritos en Didascalia, programa de formación en dramaturgia, dando continuidad a una línea constante que, como los del quinto piso, hemos mantenido en nuestro trabajo: posicionar el texto dramático y su voz autoral. Iniciamos el segundo año de nuestro programa Ópera Prima. En 2021 egresó la segunda promoción de estudiantes de Didascalia a través de la construcción de 6 nuevos textos dramáticos que conoceremos a lo largo de los próximos meses en la voz de sus autoras y autores. Hoy, 8 de marzo, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, iniciaremos con una obra que da cuenta de la condición que las mujeres seguimos enfrentando en la actualidad. Les invitamos a acercarse a una parte del proceso creativo de la obra Ningún nombre de mujer, de Lizania Zelaya. Lizania Zelaya, artista performista, creadora, escritora en formación y activista feminista por los derechos humanos. Graduada de la Universidad de El Salvador con el título de licenciada en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y diplomados en Neuropsicología del Aprendizaje y Participación Política Ciudadana, cursando la licenciatura en Psicología. Parte de la colectiva de mujeres artistas feministas Amorales, socia fundadora de Asociación de Mujeres por la Transformación Social y Cultural ISHEL y gestora cultural de Casa Bruja. Creo que hay todo de Lizania Zelaya. No necesariamente digo como de forma literal, ¿verdad? O que haya escrito algo autobiográfico, no, nada que ver, sino que cuando digo que hay todo de Lizania en esta obra es porque creo que resume como muchos de los conflictos existenciales alrededor del feminismo, el activismo, la lucha de nosotras las mujeres por llegar a algún lugar mejor que el que en este momento habitamos o que en el que este momento se nos ha predestinado a vivir, ¿verdad? Entonces, esta obra para mí es bien importante porque es la primera que escribo de esa manera. eh, Creo que ya había hecho intentos de escribir, pero muy aislados, y también había hecho intentos de escribir, creo que poesía, pero todavía no me siento como muy atraída también a ese término de poeta. En cambio, la dramaturgia me ha gustado un montón, me ha enamorado, creo yo, y pues esta obra para mí eh, contiene bastante emocionalidad de mi parte, contiene también hasta algo en lo que yo me quise anegar, que fue vivir todo el encierro de la pandemia, y que yo al principio me negaba a escribir de eso, pero al final terminé también explorando otro tipo de encierro. Y creo que la obra, cuando una la lee, también llega a impresionarla a una misma. Y pues creo que en esta obra también hay mucho de otras mujeres que me han inspirado, que he conocido su obra, su posicionamiento político a través de la historia, y que a mí me ha impactado. Entonces, eh, no sé, para mí es algo que me cuesta explicar así en palabras como más racionales, porque creo que tienen que leerla. Ay, es que creo que buscaba o estoy buscando mi propio lenguaje,
mi propia forma de escritura también, y en algún momento me he sentido muy cansada de la realidad. Y entonces, aunque sí, mi obra no es que diga que se desprenda de la realidad, creo que para mí es como una lucha por contártela de una manera en que no ha sido contada, para que te den ganas de leerla, para que te impacten, para que se queden en la memoria emotiva de la persona que lee. Yo cuando escribo siempre estoy pensando en qué sentimiento causa esa frase o esa palabra, más que cómo se entiende racionalmente, porque creo que las palabras se pueden reconfigurar y que se pueden también descontextualizar y convertir en otra cosa. Creo que mi búsqueda en la escritura es por crear un lenguaje también que se traslade eh, en el tiempo y en el espacio sin que, o sea, sin que la persona necesariamente conozca un contexto determinado, que sea una obra que sea entendible ahorita y tal vez 30, 40 años después, que puedes hacer entendible ese sentimiento por una mujer en El Salvador como por una mujer en Sudamérica o en Europa, en cualquier parte del mundo. Entonces, a mí me gusta en ese sentido trabajar la metáfora más que la literalidad, también porque creo que en mi lucha como artista y como activista también he buscado eh, esa diferencia entre eh, la consigna y el poder de crear, eh, como lo decía antes, un lenguaje distinto. No es que diga que la consigna esté mal. Claro que la consigna está bien en momentos determinados, se necesita, nos ayuda también a generar como cierto tipo de programación mental, a fijar ciertas ideas en nuestra mente. Pero también mi propósito de la obra y de mi escritura, más que fijar ideas, es quizás moverlas, cuestionarlas y desconcertar. Creo que si una palabra caracteriza mi búsqueda es la búsqueda del desconcierto. Entonces, por eso me gusta trabajar la metáfora y creo que tiene una fuerza y que tiene una carga simbólica y que pues a mi punto de vista una metáfora muy bien elaborada puede causar mucho impacto. Sí, para mí nombrar es una de las cosas más difíciles que requieren de mucha responsabilidad. De hecho, el nombre de la obra me costó un montón porque a mí me cuesta nombrar, poner nombres, me cuesta, siento que es difícil. Y bueno, nombrar a estos personajes también fue para mí un proceso de búsqueda y un proceso de reconocer a esas mujeres que he conocido en la historia gracias a lo que he estudiado o gracias a otras lecturas y, y que a mí me han impactado y que también han marcado bastante. Por ejemplo, Olimpia de Gauche, hay un personaje que se llama Olimpia y es una mujer que a mí me gusta mucho su historia porque ella redactó los derechos de la mujer y de la ciudadana y fue guillotinada por esa razón. Entonces, para mí en esta obra también habla de cómo las mujeres han
hecho esa lucha de diferentes maneras o con diferentes ideas, unas queriendo cavar un hoyo en la tierra, otras queriendo escapar por un hoyito en el cielo, pero que al final, pues, a todas las mujeres les han terminado cortando la cabeza de una u otra manera, perdiendo la vida, perdiendo la cordura, ¿verdad? Como le llaman, porque también esa es una de las cuestiones que a mí me agrada tocar bastante en mi escritura, ¿verdad? Porque el otro personaje que para mí y que hace referencia también en la obra es una mujer feminista que fue acusada de loca. Bueno, en realidad que mujer feminista no es acusada de loca, ¿verdad? Y es uno de los personajes que a mí me fascina un montón y que me ha gustado un montón investigar. Ella es Valerie Solanas y escribe el Manifiesto Scum. Entonces, para mí, nombrar a estas dos mujeres, ponerlas en este contexto, con estas metáforas y en ese espacio tan particular, fue también hacer un ejercicio de las diferentes ideas que yo he tenido acerca de cómo nosotras, o sea, no solo yo, sino nosotras, las mujeres, hacemos la lucha constante, día a día. Mm, y inclusive me atrevería a decir, no solo las que nos autodeterminamos feministas, sino cada mujer allá afuera en este mundo, aunque no se autodenomine feminista, tiene que estar haciendo una lucha, una pelea por sobrevivir, porque vive en diferentes eh, contextos de violencia, que nosotras también por ser feministas no estamos exentos de vivirlo, ¿verdad? Entonces, por ahí va también la relación de sus personajes. Anita es un personaje que yo he estado explorando, escribiendo, utilizando así su nombre, porque una vez en una meditación se me ocurrió el nombre Anita y entonces a mí lo que me gusta pensar es que cuando medito y pienso en lo que quiero escribir y algún personaje se aparece en mi mente, me gusta pensar que el personaje me ha hablado y comienzo a escribir y así voy explorando, ¿verdad? Ya les estoy revelando mis secretos. Borren esto, por favor. Ah, mentira. Pero bueno, con el personaje de la referencia que usted me preguntaba de Katia Miranda, pues claro que hay una referencia y hay una referencia porque no solo le ha ocurrido a Katia Miranda, sino a muchas niñas del mundo. Les ha ocurrido que la persona que supuestamente tenía que cuidarlas las termina asesinando, violando y termina siendo esa persona que también queda impune, ¿verdad? Entonces, hay un texto que sí hace referencia a todas esas niñas también. No, no creo que pueda haber otra posibilidad, la verdad. Creo que históricamente a las mujeres nos ha tocado elegir entre la muerte y la locura. No necesariamente lo hablo de una forma literal, también la muerte y la locura de una forma metafórica. En diferentes formas morimos, en diferentes formas nos convertimos en locas, en diferentes formas enloquecemos. Y realmente yo esto de enloquecer también me lo he cuestionado mucho porque he llegado a pensar que volverte loca es lo mínimo que te puede pasar después de vivir tanta cosa, después de vivir tanto miedo, después de ver la realidad y toparte con un sistema que es más grande que vos, que es mucho más poderoso, que tiene mucho más siglos de existir y que maneja un aparataje institucional que vos no posees. Entonces, sí, yo la verdad no veo otra salida y, y sí es fuerte y es como un poco chocante porque yo también quisiera pensar pues que el mundo se va a transformar y que en algún momento las mujeres vamos a tener tal y tales cosas,
pero la verdad es que no lo veo de esa manera tan romántica. Em, el hecho que no lo vea de esa manera tan romántica no quiere decir que yo diga que tengamos que dejar no sé si de intentarlo, como los personajes en la obra, ¿verdad? Que lo intentan una vez y otra vez, lo hacen una y otra vez, y es algo como interminable, porque creo que también a las mujeres nos ha tocado una conquista de derechos y, y ha sido también bien progresivo. Hablando ya de contexto en El Salvador, pues em, con el gobierno que tenemos, siento que es mucho más alejado hablar de políticas o de prioridades en cuanto a los derechos de las mujeres. Hemos visto cómo se están desmantelando instituciones del Estado y no necesariamente diciendo, bueno, yo lo desmantelo, sino quitándoles el presupuesto y dándole presupuesto más al hecho de la militarización que, por ejemplo, al hecho de la prevención o que al hecho de fomentar políticas públicas que que aseguren los derechos de las mujeres, pues. Em, Ahí tenemos el gran ejemplo de la despenalización del aborto, pues, mientras en Colombia el aborto deja de ser delito y pasa a ser un problema de salud pública, en El Salvador todavía tenemos mujeres encarceladas por complicaciones obstétricas, ni siquiera por haberse realizado abortos, ¿verdad? Eh, Creo que es una situación bien difícil. Creo que las mujeres también a través de la historia hemos encontrado nuestras maneras de reagruparnos, de autodefendernos, de protegernos y que esas son las formas que para mí tenemos que buscar y tenemos que resignificar y tenemos que resguardar también. Para mí por eso son bien importantes los vínculos que generemos entre las mujeres, porque creo que allá afuera hay un aparataje, un sistema que es muy difícil de desmantelar y que no lo vamos a ver. Yo quizás voy a estar viejita y me voy a morir viejita y van a ver otras jóvenes y van a venir otras mujeres jóvenes después de mí a pelear por, no sé si las mismas cosas o otras cosas o de diferente manera, porque también toda esta cuestión de las luchas y de nuestros derechos también se van transformando. Yo no peleo por lo mismo que peleaban las mujeres de hace 30 o 20 años, pues. Entonces, creo que es como, llega a ser como un estilo de vida, porque también hay que aceptar que existe una condición de clase y hay que aceptar que esas frases como de que es pobre porque quiere, mm, no son reales, pues, sino que existe un sistema que está procurando, gestionándonos la vida y gestionándonos la muerte también. Bueno, quiero decir que yo entré al taller de dramaturgia porque yo me di cuenta de esa necesidad de formación en cuanto a la escritura. Y me di cuenta de eso en el camino de escribir un guión para una película eh, y me fui dando cuenta de muchas cosas. Fui sintiendo que necesitaba esa formación. Em, Yo antes ya había hecho ejercicios de escritura, ya había escrito cosas como lo mencionaba antes, pero nunca había tenido la oportunidad de vivir un proceso en donde se me explicara y se me enseñara toda esa estructura dramática, toda esa estructura que debe de llevar, ¿verdad? Un escrito para que sea una obra de teatro. Eh, Me ha dado un montón de cosas, la verdad. Me siento que me ha dado la posibilidad de hablar desde otro lenguaje que no es el lenguaje cotidiano.
porque todos los días hablo como todas las personas hablan y a veces a mí me aburre y a veces no sé cómo expresarme, me cuesta. Y, y creo que la dramaturgia me da esa posibilidad de contar historias que están ahí y que a veces sí son bien dolorosas, son bien crueles y todo eso, pero que el arte da la posibilidad de transformar y de convertir en algo bello, en algo interesante, aunque sea doloroso, puede ser bello, puede ser interesante, pienso yo, y puede llevarnos también a una reflexión eh, más profunda. Entonces, a mí la dramaturgia me ha dado la posibilidad también de imaginarme construyendo como otros mundos. Quizás en el arte yo he encontrado esa posibilidad que no veo, que no veo posible para nosotras las mujeres en este sistema patriarcal. Y quizás la escritura para mí también se ha convertido como en una válvula para fugarme un ratito de ese lugar doloroso, pues, y conflictivo en el que me han colocado cuando me dijeron, vos sos mujer y tenés que ser así, tenés que cumplir estos patrones y tenés que hacer esto para que te consideren siquiera mujer. O sea, y más difícil todavía saber que considerarte mujer no llegas a ser considerada como humana, como ciudadana. Y ahí se vincula también este escrito que Olimpia de Gauss propuso frente a, la, a un escrito de los derechos de la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la Declaración de la Mujer y de la Ciudadana, que también, o sea, entro y cuestiono estos conceptos, claro que sí, los conceptos de ciudadanía y todo esto, hay que cuestionarlos, pero es esa referencia a cómo las mujeres en diferentes ámbitos hemos buscado y no sé, no sé hasta qué generación más, o la verdad es que yo no tengo respuestas concretas, solo tengo muchas preguntas y recuerdo que al principio de este proceso también, cuando escribía la sinopsis y escribía mis textos iniciales, habían muchas preguntas y es eso, mi texto básicamente parte de eso, de la pregunta y es algo que también la dramaturgia me ha dado. He descubierto que em, ahí sí es posible quizás para mí crear nuevos mundos, imaginármelos, que otras personas lo sientan, que otras personas los puedan querer en algún momento recrear en escena. Cuenta la leyenda que esta mujer fue aislada desde que nació. Su padre la despreció, la encerró y la ocultó, pues al nacer se dieron cuenta que esta mujer tenía rasgos de animal en su rostro, en sus extremidades, en su forma de comportarse y de amar. Cuando fue creciendo, emergieron de ellas un par de enormes alas. Las personas que vivían cerca contaban que se escuchaban los gritos de aquella mujer cuando cada quincena su padre llegaba a cortarle las alas. Al llegar a la edad indicada, fue entregada a un hombre. A él le excitaba tener un animal extraño en su cama. Se sentía poderoso. Pero las alas de la mujer crecieron tanto que le era imposible compartir cama, casa, espacio, plato, sillón, suelo. Necesitaba cielo. Así que un día voló y nunca más fue vista por humano alguno.